gracias a vos para el cambio sigue avanzando, el tiempo también. Con ustedes Juan de la Rosa Jacinto Sención. Oímos hablar por los diferentes medios de comunicación, Jacinto, que nos acercamos al Día de la Poesía. ¿Qué tan cerca estamos? Sí, estamos tan cerca que ya estamos celebrando y preparando, en esa preparación, porque el Día del Poeta Dominicano es el 21 de octubre. Y esa celebración es en honor a una de las grandes poetisas que hemos tenido en el país, Salomé Ureña. Muy justo. Muy justa, Salomé Ureña. Y fíjense cómo hablábamos nosotros ahorita de Pedro Francisco Bono. Ellos son de la misma época. Son de la misma época, por lo menos. Y tuvieron las mismas preocupaciones también. Yo veo en Salomé Ureña una continuidad de lo que planteó, porque mirando la Pedro Francisco Bono, que muere en el 1906, ahí es que empieza entonces todo el apogeo. Por ahí fue que nació Juan Bosch. Sí, por ahí también que nació Juan Bosch. Y es interesante ver lo de Bono, pero luego dentro de la historia dominicana se mete un personaje interesante, que es Eugenio María de Hostos. Transformador. En ese contexto acá, y fruto de ese pensamiento de Eugenio María de Hostos, entonces surgen estos dos grandes hombres y mujeres, en este caso como cabeza, profesor Juan Bosch y nuestra también poeta nacional Salomé Ureña, que vienen heredando de Bono, heredando de Eugenio María de Hostos, y luego tenemos nosotros estas dos figuras sumamente importantes en el ámbito de la sociedad dominicana, en el campo de la literatura. Yo he dicho siempre, y no lo dejaré de decir, que nunca aprendí mejor sobre la historia de la sociedad dominicana sino a través de la literatura, porque al final el poeta no tiene ese freno, no tiene esos obstáculos que le impidan hablar de lo que ven, hablar de lo que sienten y convertir todo eso también en una propuesta literaria. Entonces, en este contexto de celebrar lo que es la fiesta de la poetisa dominicana Salomé Ureña, acá en el país, en la República Dominicana, desde hoy, Juan Francisco, en el Salón Manuel del Cabral, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comienza la Semana de la Poesía acá en la República Dominicana. Pero he visto varias, digamos, expresiones que tienen actividades programadas. Vimos una en donde está el poeta Mateo Morrison. Supongo que ustedes, los poetas que están bajo el denominado Poetas en la Cafetera, también tienen una agenda que cumplir. Sí, es una semana cultural de la poesía. Hoy se hace la apertura. Mateo Morrison, al igual que el vicepresidente del Banco Popular, Mármol. y entre otros, son los protagonistas de esta semana de la poesía acá en el país. Tengo para decirle que hay cerca de 20, un ching más de poetas internacionales En el de país. diferentes países. Ya están aquí. Y van a estar hoy en esa apertura a las 5 de la tarde, ahí en la Pero eso nos pone a nosotros como si fuéramos capital de la poesía. Ahora mismo sí. Vienen más escritores, más poetas, en este caso la poesía, que en la misma feria del libro. Por eso esta semana es importante para nosotros. ¿Qué pasa? Después de esta apertura del día, de esta apertura que se hace ahora, entonces toda la semana se estarán realizando actividades en diferentes partes de acá. Y por diferentes denominaciones, vamos a decir. Sí. En este caso, en el colectivo Poeta de la Cafetera, que es parte de la programación que tiene esta Semana de la Poesía en el país. El 22, que es el miércoles, a las 6 de la tarde, en un lugar emblemático acá en la zona colonial, que es el espacio de la cafetera. Ahí vamos a estar nosotros, los poetas de la cafetera,
con un recital. Y ahí nos van, hay una persona que le mandé el programa y él mirando quiénes van a participar ese día con nosotros en el recital con el colectivo, y él ahí anuncié que hay un poeta de Argentina, y él dice que es uno de los grandes poetas de Argentina. Ajá. Que va a estar con nosotros este miércoles 22 ahí en la cafetera de la calle El Conde. Entonces estas actividades se van a estar realizando en diferentes lugares con una programación desde la mañana hasta en la tarde y en la noche, en diferentes, van a colegios, van a bibliotecas, van en una semana, de tal manera que no se quede concentrado solamente en un salón para que usted y yo nos veamos bien ensacado ahí y leerlo nosotros, sino cómo sacar la poesía y llevarla a lugares diferentes. En el caso de nosotros, el mismo 21 vamos a estar en una escuela, en un politécnico, haciendo un recital. No solamente que los estudiantes puedan escuchar sería a los como poetas, la poesía en el barrio. Claro, así mismo, llevar la poesía a los sectores realmente que la gente pueda escucharlo. Y no solamente para que nos escuchen en ese politécnico, sino la propuesta que le mandamos a esa escuela es que los muchachos lean poesía, que se busquen los mejores poemas de Salomé Ureña, de los poetas dominicanos, y que los muchachos, esos que también tienen esa inclinación a ser poeta, puedan compartir esos escritos que ellos tienen de esas poesías. Entonces, Manolo, fíjense cómo este evento nos pone a la altura de cómo se está viviendo la poesía, no solamente acá en la República Dominicana, sino lo que se está haciendo en América Latina y el Caribe. Nos pone en un sitial sumamente elevado por la importancia que este país se le da a la literatura y sobre todo a los poetas y a la poesía. Jacinto, hay críticos literarios que sostienen el criterio de que la poesía es de las corrientes literarias que más aporte le hace a los idiomas. ¿Usted comparte esa valoración? Sí, lo que pasa que no solamente por ser la poesía, es el tema del arte. No es lo mismo usted trabajar el arte de la escultura o trabajar el arte de la pintura. Es otro concepto que también dice mucho. Pero cuando se habla de los idiomas, se habla del habla, se habla de las letras escritas. Entonces, ahí en ese campo, claro que sí, porque al final es desde la palabra que va a partir de lo que sentimos, los sentimientos, a partir de las ideas, y sobre todo convertir eso en un arte. Entonces la gente al final, ¿qué es lo que pasa? Que lo más que se lee a nivel mundial, siempre ligado a la literatura, tiene que ver con poesía, tiene que ver con cuentos, tiene que ver con novelas, que va ligado al tema de la literatura, sí. Pero todavía más el tema de la poesía. Entonces es cierto eso que usted plantea, y por eso dentro de lo que es cultivar la poesía, también no solamente es lo que se dice, sino cómo lo decimos, cómo lo escribimos, respondiendo también a ese tema del lenguaje, a ese tema de la escritura, y eso es sumamente importante. Y luego esos escritos, esos poemas que tienen esa trascendencia universal, también se tienen que traducir a esos diferentes idiomas. Pero dentro de las corrientes literarias, la que está más comprometida con las necesidades de los pueblos es la poesía. Se ha dicho y se puede confirmar que hubo poetas dominicanos que vivieron aquí durante la dictadura de Trujillo y escribían poesía en contra de Trujillo, pero los que podían entenderlo lo sabían, pero no lo denunciaban. Sí. Entonces, la poesía es un medio de expresión y de combate de los pueblos. Bueno, cuando uno analiza los grandes poetas que tenemos y escritores que tenemos, detalla que no hay nada que envidiarle a otros escritores de la época, del contexto, y que convivieron
en ese proceso de producción literaria, pero muchos de ellos tuvieron que salir del país fruto de los que escribían eso que usted plantea, porque el régimen... Pero dentro de ellos está Manuel del Cabral. Manuel de Cabral, aunque Manuel de Cabral llegó a irse fuera prácticamente como emisario para ocupar puesto diplomático. Y Pedro Mil se fue Pedro Mil se fue, Pedro Mil sí se fue. Hay un país exiliado en el mundo, él lo escribió, claro, fuera del país. Entonces, exiliado. Estuvo en Cuba y luego en otros países. El profesor Juan Bosch se fue de aquí exiliado. Claro. Y va a encontrar, ¿cómo se fue Salomé Ureña, Pedro Enrique Ureña acá? ¿Cómo se fue? Sí. Que también corrió la misma suerte. Pero ¿qué pasa? Pero Pedro Enrique Ureña volvió y después tuvo que irse porque vio claro, que no había espacio para él. No había espacio, seguía con la misma persecución, los mismos problemas. Pero ¿qué pasa? Porque su hermano era ministro de Educación. Sí. Pero fíjense, Max Enrique. Fíjense que a los espacios que ellos van, y ahí que está, para uno comprender cómo le pagaron a estos escritores cuando en sus países, en cada patria de ellos, realmente no tenían tolerancia. Mire, hay un trabajo de Andrés L. Mateo que tiene como título ¿A qué vino Pedro Enrique Ureña a la República Dominicana? Y analizando eso. Pero él estaba en México y estaba en diferentes países. No solamente, la mayoría de ellos, la mayoría, terminaban en México, porque ahí se encontraban, porque estos países eran de dictadura. Sí. Los argentinos tenían que coger, los chilenos para México, los cubanos para México, los dominicanos para México, los argentinos, de tal manera que esa gente se México conocieron. Ha mantenido esa tradición democrática. Que sí, hasta el día de hoy. Por eso es que no varían no varían esa apertura, esa propuesta, y ellos terminaban todos ahí. Tanto es así que algunos escritores y políticos de Rusia terminaron en México. Entonces México era el país que le daba acogida. Y cuando tú vas al contexto dominicano del 1936, todo el tema de la Guerra Civil Española, todo el tema luego de la dictadura de Franco, esos españoles intelectuales, entre ellos poetas, que vinieron aquí al país, muchos de ellos cuando encontraron aquí que también había una dictadura como en España, se fueron ¿dónde? Se fueron a México. Pero los que se quedaron hicieron un gran aporte claro que cultural sí, a la porque República no todos pudieron irse. Y en la agricultura también. En la agricultura. Nosotros tuvimos. En las artes, en el tema de los artistas plásticos, la pintura, la escultura y sobre todo la poesía. Por eso cuando hablamos nosotros del espacio del colectivo, sobre todo del espacio de la cafetera, para no meter el colectivo en el espacio de la cafetera, realmente cuando hay que hablar de la historia de ese espacio, hay que hablar de esa diáspora, hay que hablar de esos exiliados españoles que vinieron al país. Entonces, poder celebrar la Semana de la Poesía en el país, también hay que ir a rescatar, a hacer esa mirada en ese contexto de la poesía dominicana, de ver a esta gente. Por aquí vinieron, Juan Francisco, se habla, porque al final tú no sabías cómo clasificar, dividir a un poeta, de un literato, de un pintor, de un escultor, porque eran poetas. Sí. Eran poetas la mayoría de ellos. Se iniciaron en la poesía y hacían poesía desde lo que pintaban, desde la escultura, desde los murales y también son desde artistas la palabra. Todos. Son artistas todos. Entonces hay que retomar eso en esta gran actividad de la Semana de la Poesía acá en la República Dominicana. Así que les invitamos, ya escuché esta fecha, próximo 22, este próximo miércoles 22 de este mes de octubre, todos los caminos conducen al espacio de la cafetera, donde tendremos un recital con artistas, poetas extranjeros. Va a estar acompañando al colectivo para hacer una actividad en honor a esta gran mujer que aunque en ruinas, decimos que aunque en ruinas, en su poema, esa mirada también hoy muchos poetas y mi Pedro, vamos a seguir todavía haciendo esa mirada de cómo el aporte de la poesía de los poetas también en este contexto social en el que vivimos. Fue una poesía de enfrentamiento, de vanguardia, la de Salomé. Poesía de vanguardia realmente, con el tema, esa mirada, no quedarse callada,
sino esa mirada crítica, esa mirada social, esa mirada de dolor, de lo que se siente, que lo podemos nosotros reflejar también esa mirada en los cuentos del profesor Juan Bosch. Así que estamos de acuerdo. esperamos por ahí, vamos a una pausa y cuando regresemos otro tema también interesante para ustedes, porque hay más acá en su espacio, Voz para el Cambio.